Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! Me encontraba en el antro doméstico, sumido en la lectura del periódico vespertino, mientras vigilaba a nuestras dos progenies. Mi compañera, por su parte, se entregaba a la lucha contra las secuelas de la cena en la cocina. Esta rutina, fruto de nuestra voluntad común de compartir las cargas del hogar, nos veía, pareja unida en el esfuerzo, repartir entre nosotros las tareas domésticas. Yo me encargaba gustosamente de la colada, de la aspiración del polvo y de otras tareas, mientras ella reinaba en el ámbito culinario. Nuestras competencias y responsabilidades se entrelazaban en una armoniosa coreografía, aunque nuestras inclinaciones no siempre concordaran. Fue entonces cuando la intriga tomó un giro inesperado. Un artículo, que hablaba de las tragedias matrimoniales y sus orígenes, cautivó mi atención. Enumeraba las causas de las separaciones, especialmente los conflictos considerados insuperables. Sin embargo, lo que despertó mi interés fue la mención a la infidelidad. Al recordar mi propio divorcio, que no fue causado por esta razón, un recuerdo preciso surgió de mi memoria. El suceso ocurrió un viernes por la noche, cuando me preparaba para cenar en la ciudad con amigos. En medio de mis preparativos, una llamada de mi dama resonó, pidiéndome que buscara en su bolso su lápiz labial. Creyendo que se trataba de una búsqueda trivial, metí la mano en el bolso y descubrí, no el lápiz de color esperado, sino un preservativo, nuevo y de tamaño notablemente grande. Este hallazgo fue aún más sorprendente dado que había sufrido una vasectomía 2 años antes. Los primeros indicios de la duda se introducían en mí. Ella reiteró su pedido respecto al lápiz labial, y con una mano temblorosa, finalmente lo encontré en el piso de arriba. Al devolvérselo, intenté ocultar la agitación de mi mente, pero su mirada, cargada de una extrañeza inasible, me hizo entender que el velo de la armonía estaba a punto de romperse. Y es ahí donde nuestro relato toma un giro inesperado. ¿Te sientes bien, mi amor? Pareces un poco pálido. Quizás deberíamos renunciar a salir, los Johnson entenderán. Propuse, sugiriendo cancelar nuestra salida. Temo no ser una buena compañía esta noche. La perspectiva de socializar me parecía de repente una montaña insuperable. Necesitaba un momento a solas para desenmarañar el ovillo de mis pensamientos y verificar la veracidad de mis dudas. Regresando a la cocina, puse todo en su lugar, incluyendo el objeto de mi tormento, en el bolso de mi esposa. Pensativo, pesaba el origen de este preservativo al volver a colocarlo subrepticiamente en el bolsillo lateral, el probable lugar de su ocultamiento inicial. Mi esposa era una persona organizada, no dejaría un objeto tan crucial tirado al azar en su bolso. Con una pizca de esperanza, cerré el bolso y lo dejé sobre la mesa antes de retirarme a mi oficina, un santuario ubicado en la anexe del garaje. Allí, compartía mi tiempo entre mis obligaciones profesionales y mi papel de padre para Beth, de 5 años, y nuestra menor de 2 años. Frente a la pared de mi oficina, contemplaba el futuro. ¿Tenía un simple preservativo el poder de desencadenar una serie de eventos irrevocables? La necesidad de una consulta legal se hacía urgente. Tenía previsto reunirme con Adele Simpson, abogada temida en los casos de divorcio, y además, cliente, el lunes siguiente. Tenía que soportar el fin de semana sin despertar las sospechas de Jane. Mientras meditaba sobre mi estrategia, Jane irrumpió en mi oficina. ¿Por qué estás aquí? Ve a descansar si te sientes mal. Ella informó que había cancelado la niñera así como nuestro encuentro con los Johnson, dando cuenta de una preocupación que parecía sincera. A pesar de eso, no podía descartar la idea de que ella ocultara algo. Dejando a un lado mis sospechas, juré mantener mi papel de marido devoto si ella mantenía el de esposa irreprochable. Gracias por preocuparte, solo quería estar solo un momento. Te uniré pronto, le dije. Ella se fue, y yo permanecí solo un momento antes de volver. El fin de semana se alargó, yo fingiendo enfermedad para esquivar cualquier intimidad, a la espera del lunes. Lunes por la mañana, contacté a Adele para una cita por la tarde, después de preparar el almuerzo para los niños y dejarlos al cuidado de mis padres.
Caminando hacia la oficina de Adele, estaba listo para exponerle mis dudas, aunque el descubrimiento del preservativo no la sorprendió mucho. Adele mencionó la posibilidad de una broma inofensiva, aunque admitió que se habían probado infidelidades con menos pistas. Me aconsejó confrontar a Jane, pero con precaución, sugiriendo contratar a un investigador privado para una vigilancia discreta de sus movimientos durante una semana. Le expliqué que, si había infidelidad, probablemente se manifestaría durante las horas de trabajo de Jane, ya que ella siempre estaba presente en casa por la noche. Adele luego preguntó si había notado algún cambio en el comportamiento de Jane o gastos inexplicables. Admití haber notado un ligero cambio en su actitud, una disminución del respeto y una mayor impaciencia. Nuestra intimidad también se había reducido, un hecho que atribuía al agotamiento. Adele organizó entonces una vigilancia de Jane en el trabajo, cuidando de recopilar todos los detalles necesarios para esta operación. Antes de irme, me hizo reflexionar sobre las posibles consecuencias de una infidelidad comprobada de Jane, especialmente en lo que respecta a nuestros hijos y la perspectiva de un divorcio. La semana siguiente fue una prueba, donde me esforcé por mantener una fachada de normalidad con Jane. Sin embargo, el jueves, ella sintió que algo no estaba bien, lo cual oculté bajo el pretexto de una gripe persistente. Se mostró empática, pero no podía discernir la sinceridad de su compasión. El lunes siguiente, Adele me convocó a una reunión con el investigador privado, Jack Pagano, dejando a los niños con mis padres. En la oficina de Adele, Jack Pagano presentó sus hallazgos. Sacó de un sobre de cartón fotografías que revelaban lo inconcebible: Jane y un tal Bob Simpson, sorprendidos en flagrante delito de citas amorosas en un motel, durante los almuerzos de los martes y jueves. Bob, a quien había conocido en una recepción de Navidad, mostraba un físico atlético y un carisma innegable, 5 años más joven que Jane. Ambos compartían el mismo espacio profesional dentro de un grupo financiero, lo que iluminaba bajo una nueva luz la atracción de Jane hacia él. Mientras Jack Pagano desvelaba sus hallazgos, revelando de manera inequívoca la infidelidad de mi compañera, no podía sino asentir, abrumado por la realidad de los hechos. Adele, con una solemnidad que rompía el silencio, expresó su convicción de que estas revelaciones confirmaban mis dudas. John, parece que sus sospechas eran fundadas. Su esposa mantiene una relación deliberada. ¿Ha pensado en lo que sigue? Una semana de meditación me había llevado a una resolución dolorosa pero inevitable. El divorcio parecía ser el único camino. Entonces indagué sobre las probabilidades de obtener la custodia de nuestros hijos, una preocupación importante que atormentaba mi mente. Adele, con una seguridad tranquilizadora, me informó que mis posibilidades eran favorables, subrayando que el juicio sería guiado principalmente por el interés superior de los niños. Propuso un procedimiento de divorcio basado en diferencias irreconciliables, mientras me advertía sobre las complicaciones y costos potenciales de un divorcio basado en la infidelidad. La abogada insistió en la importancia de considerar una terapia conyugal, mencionando el impacto significativo en nuestros hijos y la imperatividad de discutir con Jane sobre el futuro de nuestra unión. Después de una excitación marcada por el peso de esta prueba, decidí enfrentar la situación, resuelto a aclarar las intenciones de Jane. Al salir de la oficina de Adele, regresé a casa, habiendo previamente dejado a los niños con mis padres para protegerlos de la tensión de nuestra inminente confrontación. Preparando el terreno para esta discusión crucial, pedí una pizza, anticipando la hora habitual de regreso de Jane. Cuando el repartidor sonó a la puerta, respiré hondo, preparándome para lo inevitable. Al recibir a Jane, le revelé que los niños pasarían la noche en casa de mis padres. Ante sus preguntas sobre el programa de la noche, dejé entrever que teníamos temas serios de los que hablar. Su gesto cariñoso fue esquivado, su beso se perdió en mi mejilla. Su mirada desconcertada me apremió a dar respuestas, anunciando que era momento de hablar, una vez terminado la comida. La expresión de Jane se volvió súbitamente pálida y distante, un presagio del tumulto que se avecinaba. «Está bien», John consintió con una voz apagada. La comida transcurrió en un pesado silencio, puntuada solo por el eco de nuestros cubiertos. Ella esquivaba mi mirada, una evasión que solo amplificaba la tensión. Una vez terminado la cena, nos retiramos a la cueva. Ella se acomodó en el sofá, invitándome a unirme. Sin embargo, prefiriendo una distancia física que reflejaba nuestro alejamiento emocional, elegí un sillón frente a ella.
Sin rodeos, abordé el corazón del conflicto. «¿Me engañas?», la acusé, sumergiéndome directamente en las profundidades de nuestra crisis. Ella pareció golpeada, balbuceando una confusa negación. «¿Por qué dirías eso, John?», su voz temblorosa delataba su culpabilidad. Exigí la verdad, revelando mi conocimiento de sus citas clandestinas en el motel con Bob Simpson. La revelación la rompió, se desmoronó, implorando mi perdón. Dudaba de la sinceridad de sus remordimientos, confrontándola sobre la magnitud de su traición, no solo hacia mí sino también hacia la familia de su amante. Su súplica por salvar a la familia de Bob de la desgracia revelaba la profundidad de su extravío. «Si deseas el divorcio, te concederé esa libertad, pero no esperes obtener la custodia de Beth Ann», declaré, decidido. Ante esta realidad, su resolución tambaleó. El ultimátum fue presentado: emprender una terapia de pareja o abandonar nuestro hogar por su ilusión. Abrumada por la emoción, eligió la terapia, expresando un desespero por la redención. En este torbellino de emociones, ofrecí un semblante de apoyo, dispuesto a emprender cualquier esfuerzo necesario para salvar lo que aún pudiera rescatarse de nuestra unión. Ella aseguró que cesaría todo contacto con su amante, un juramento que parecía arrancar de la confusión de su alma. Ante mi pregunta sobre los orígenes de su infidelidad, admitió que la falta provenía de ella, no de mí. Jane propuso esperar los consejos de un psiquiatra para indagar en las raíces de su deseo desmedido, dejando en el aire el espectro de la incertidumbre sobre nuestro futuro. La cuestión de la confianza permanecía, exacerbada por la confesión del costo de su vigilancia por el detective privado, $2.000, una suma extraída de nuestros ahorros comunes. Jane se disculpó, reconociendo no haber medido la magnitud de sus actos, llevada por una búsqueda insaciable que la había alejado de la realidad y de nuestra familia. Ante los problemas subyacentes que minaban nuestra relación, Jane prometió consultar a un psiquiatra y hacer una cita. Mientras tanto, le pedí que se mudara a la habitación de huéspedes, con la esperanza de que con el tiempo se pudiera reconstruir la confianza. Aunque reacia, aceptó, saliendo de la habitación con una declaración de amor cuya sinceridad me parecía dudosa. Decidido a enfrentar la fuente de nuestro tormento, tomé la iniciativa de contactar a Bob Simpson, pero mis llamadas quedaron sin respuesta, amplificando mi sentimiento de incertidumbre. Después de varios intentos infructuosos, Bob finalmente respondió, su reacción teñida de ira y amenazas. A pesar de su hostilidad, persistí, evocando la posibilidad de revelaciones a su esposa, Jessica. Cuando mencionó el embarazo de esta, decidí esperar el nacimiento de su hijo antes de tomar cualquier medida, dejándole la elección entre la confesión y el enfrentamiento con las consecuencias. Su gratitud, aunque palpable, no disipaba mi preocupación sobre la sinceridad de Jane. De regreso a casa, descubrí a Jane dormida en la habitación de invitados, una imagen que me conmovió a pesar del tumulto interior. Me había confiado que Bob la había seducido, una afirmación cuya veracidad me dejaba perplejo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por la tensión, la atmósfera familiar se volvió pesada, nuestros hijos percibiendo nuestra incomodidad. Jane dejó su trabajo para iniciar una terapia, a la que me uní ocasionalmente a pedido del terapeuta, en busca de comprensión. A pesar de mis esfuerzos por superar los obstáculos, Jane mostraba cierta reticencia a explorar las raíces profundas de sus acciones. No obstante, decidido a restablecer nuestro vínculo, redoblé mi amor y apoyo, esperando sanar las grietas de nuestra unión. Después de varias semanas de distancia, la invité a volver a nuestra cama conyugal, intentando avivar nuestra intimidad a través de experiencias nuevas, aunque me cuestionaba sobre su real apreciación de estos esfuerzos. Mi confianza seguía tambaleándose, cada día aportando su carga de dudas y vigilancia. Me acostumbré a llamar a su oficina en horas inesperadas, exigiendo explicaciones detalladas cuando no respondía. A su regreso, reiteraba mis demandas con una insistencia que traicionaba mi incomodidad. A pesar del peso de esta vigilancia, ella se sometía, reconociendo su necesidad en el proceso de restauración de nuestra confianza mutua. Unas semanas después del nacimiento del bebé de la familia de Bob, contacté a su esposa, aprendiendo que estaban consultando para resolver sus propios conflictos. Esta revelación, aunque satisfactorias, no disipaba del todo mi deseo de venganza, pero marcaba un paso hacia el perdón. 6 meses después de nuestra confrontación inicial, el sentimiento persistente de que Jane no había progresado de manera satisfactoria en su terapia era compartido
por el psiquiatra durante una entrevista privada. La perspectiva de una conferencia anual próxima me parecía la ocasión ideal para poner a prueba su integridad en mi ausencia. Con este fin, solicité la ayuda de Adele y Jack Pagano para instalar dispositivos de vigilancia en nuestro hogar, permitiendo una observación de audio y vídeo sin costos adicionales. Esta medida drástica me parecía esencial para reconstruir la confianza erosionada en nuestro matrimonio. Al partir de viaje, continué manteniendo una vigilancia a distancia, verificando regularmente con mis padres y escrutando las interacciones de Jane con ellos. Mi objetivo último era asegurar una transparencia total y una mayor responsabilidad de su parte, con la esperanza de solidificar nuestro compromiso mutuo. A lo largo de la semana, mis llamadas encontraron respuesta, trayéndome un alivio temporal. Sin embargo, la verdad sobre el estado de nuestro matrimonio aún debía revelarse a través de las grabaciones recogidas por los dispositivos de vigilancia y el análisis de Jack, el detective privado encargado de su revisión. Un viernes por la tarde, incluso antes del regreso de Jane del trabajo y mientras nuestros hijos estaban en casa de mis padres, entré discretamente, sin perturbar el sistema de vigilancia. Informé rápidamente a Jack de mi regreso. Llegó sin tardar, desactivó el sistema y recuperó las grabaciones para una evaluación exhaustiva, preparando el terreno para nuestra cita con Adele el lunes siguiente. En el camino hacia la oficina de Adele, mis pensamientos volaban hacia mis padres, reconociendo su apoyo inestimable durante estos tiempos tumultuosos. Se habían mostrado como pilares de estabilidad, cuidando de nuestros hijos con una devoción inquebrantable. Al llegar a casa de Adele, una atmósfera pesada de tensión me rodeaba, anticipando la revelación de las grabaciones capturadas por Jack. Con una gravedad palpable, Jack insertó el DVD, advirtiendo que, a pesar de la abundancia de contenidos anodinos, nuestra atención sería cautivada por momentos decisivos. Una aprensión sorda me invadió, temiendo las revelaciones por venir. Cuando la pantalla mostró los eventos de un miércoles por la noche, el tiempo pareció suspender su vuelo. El vídeo revelaba, con una precisión implacable, la entrada de Jane y Bob Simpson en nuestra habitación, despojándose con una apresurada febrilidad. La observación de su intimidad me atravesó de dolor y humillación, siendo testigo de un deseo que no podía satisfacer. La evidencia de su compatibilidad física me era ya innegable, un espectáculo abrumador de su relación. Mientras los gemidos se transformaban en gritos de éxtasis, me sentía extraño en mi propia vida, espectador de una intimidad que me era ajena. La despiadada tecnología de la cámara capturaba cada detalle de su unión, dejando una huella indeleble de su traición en el alma de nuestro hogar. El descubrimiento más desgarrador fue el de nuestra hija, Beth, paralizada en la puerta, testigo involuntaria de la escena. El horror y la angustia que me invadieron en ese instante superaban la comprensión. Jane, aún bajo el influjo de su placer, tardó un tiempo en darse cuenta de la presencia de Beth, antes de precipitarse hacia ella, en un estado de vulnerabilidad chocante, un líquido opaco cayendo por sus piernas. Esa visión de Jane, apresurándose hacia nuestra hija, desnuda y marcada por los restos de su acto, mientras Bob permanecía impasible, revelaba la magnitud de la fractura en nuestra familia. La brutal realidad de lo que nuestros hijos se habían visto obligados a presenciar marcaba un punto de no retorno en nuestra historia compartida. La confesión desgarradora de Beth, te oí gritar, mamá, rompió el pesado silencio de consecuencias. Jane, tratando de restablecer una fachada de normalidad, escoltó a nuestra hija hacia su habitación, prometiendo un regreso a la calma. Pero poco después, reapareció en el campo de visión de la cámara, retomando sus juegos con Bob, una traición reiterada bajo la mirada de la tecnología implacable. Es todo lo que necesito ver, cortó Adele, sellando el destino de esta reunión macabra. Frente a la pregunta crucial de Adele, ¿qué quieres hacer, John?, la respuesta brotó de mí con una claridad brutal. La decisión de continuar con el divorcio era irrevocable, armado con las pruebas irrefutables de la infidelidad de Jane. Adele esbozó los pasos a seguir, la presentación de la demanda de divorcio, la solicitud de una orden de restricción contra Jane, y los procedimientos para asegurar mi separación legal y física de ella. El plan de acción se precisó: cancelar las tarjetas de crédito conjuntas, revisar los documentos financieros y asegurar el acceso a nuestro hogar. Adele me instruyó a referirle cualquier intento de contacto por parte de Jane o de su abogado. Un recordatorio imperativo de la necesidad de mantener una frontera insalvable entre nosotros de ahora en adelante. El día se perfilaba ocupado,
pero necesario para cerrar un capítulo doloroso de mi vida. Las instrucciones de Adele eran claras: preparar el terreno para una separación definitiva, asegurar la seguridad de mis bienes y de mi familia, y comenzar el proceso de sanación. Manténme al tanto de la evolución de las cosas, concluyó Adele, dejándome al amanecer de una nueva era de mi existencia. Después de haber tomado la irrevocable decisión de separarme de Jane, me lancé a reorganizar nuestras finanzas y a asegurar nuestro hogar. Pasando el día entre el banco y la búsqueda de un cerrajero, me preparaba para enfrentar las inevitables consecuencias de estos cambios. Mientras orquestaba estos ajustes, una llamada de Adele me informó que la orden de restricción estaba en su lugar. Un alivio teñido de amargura. La confrontación telefónica con Jane fue breve y helada. Su voz, impregnada de confusión y desesperación, solo acentuó la distancia emocional ahora infranqueable entre nosotros. Mi respuesta, firme y definitiva, marcó el final de nuestro diálogo, dando paso a un silencio pesado de no dichos. Han pasado 3 años desde nuestro divorcio, marcados por cambios profundos tanto para Jane como para mí. Ella se ha alejado, buscando refugio en su familia, mientras que nuestros hijos comparten su tiempo entre dos mundos, desgarrados por las circunstancias. Por mi parte, un nuevo capítulo se ha abierto, revelando un futuro inesperado junto a un alma gemela conocida en un contexto de fe y reconstrucción personal. La vida ha continuado su curso, ofreciéndome una segunda oportunidad para la felicidad. Mi matrimonio actual es una fuente de alegría y serenidad, una unión bendecida por la complicidad y el amor. Esta historia, aunque marcada por las pruebas, concluye en una nota de esperanza y redención, testimoniando la capacidad del corazón para sanar y abrirse de nuevo al amor.